El día de hoy estaremos conversando sobre la nueva película del director Darren Aronofsky que lleva por nombre La ballena, y la estaremos relacionando con algunos de los muchos modelos que podemos encontrar dentro de la bioética. Pero primeramente tenemos que conocer qué es un modelo bioético, pues este no es más que una especie de ramas que se desprenden de la misma bioética, las cuales se basan en diversos pensamientos que nos ayudan a comprender los principios éticos intermedios. ¿Y cuáles son esos principios éticos? Pues estos se refieren a afirmaciones del tipo que todas las personas son moralmente iguales y que el bienestar de uno no es más importante que el de los demás. También de que la autonomía es sumamente importante, que no deberíamos de hacer un mal aun si este produciría un bien. Se podría pensar que estos principios se justifican con el mismo modelo, mas no es así, ya que es posible que estos principios se justifiquen con una teoría que se opone a otra, aunque lleguen a la misma conclusión. A continuación, mi compañero Jared nos explicará algunos principios que salen de la bioética. Bueno, pues principalmente tenemos que estos principios se van a dividir en 5. El primero habla que el respeto máximo por la dignidad de las personas. En este se lleva a cabo que todos los seres humanos poseen un valor irrenunciable e insociable, y este valor pues se le va a conocer como dignidad. El segundo principio dicta que es el respeto y la conservación de la vida física. Dice que la vida es el lugar de manifestación de las personas, que debe cuidarse, procurarse y conservarse. La vida es un valor importante y fundamental. Con él viene la libertad, y este es responsable de fortalecer y va a defender la capacidad que tenemos los seres humanos de tomar una decisión y asumir las consecuencias, ya sea si está bien o está mal. El tercer principio habla sobre la libertad responsable, que esta va a asumir la capacidad de la persona de tomar decisiones y llegar a juicios razonables respecto a su condición, y también la posibilidad y el deber de llegar a una toma de decisiones conjunta entre pacientes y médicos. El cuarto principio es el terapéutico. Este nos comenta que el paciente no solo se le debe de tomar como tal, sino también como una persona la cual cuenta con una integridad propia. Y el quinto modelo habla sobre los principios de sociabilidad y subsidiariedad, que este va a ser la distribución de recursos, que debe de ser lo más justo posible, como procurar atender a todas las personas sin importar, sin importar sus rasgos físicos, socioeconómicos y, y sociales. Entonces, estos principios que se mencionaron son los que van a proponer para guiarnos sobre la toma de decisiones y las acciones que buscan respetar, pues, como ya se comentó, la dignidad, la vida, salud y la libertad de las personas, especialmente a los más vulnerables. Es, Esto es lo que engloban, pues, los 5 principios de la bioética, Julia. Logré captarlo, que estos criterios pues dejan ver cómo en uno de los modelos dice que la, las personas debemos de cuidar a las otras personas y la vida física, entonces, y la vida misma, perdón. Esto me hace recordar que a Liz, independientemente de los rasgos físicos y económicos de Charlie, pues ella intentaba dar todo de sí para poderlo cuidar, pues, ya que de esta manera estaría siendo, estaría siendo válidos los criterios de que no discriminar a una persona por sus rasgos. También se miran afectados los modelos en la película, ya que la hija de Charlie juega con su integridad, ya que ella le toma fotos y lo sube. Entonces todo esto puede crear una desmoralidad para Charlie, pero el cual él lo toma de otra manera.
También considero que Charlie, pues al tener su estilo de vida, deja de lado uno de los principios de la bioética, que es el cuidado de la vida misma, ya que él no se cuida y no mide sus riesgos que puede ocasionar la obesidad y su mal estilo de alimentación. De esto, pues, este principio dice que debemos de cuidar la vida y que debe de ser apreciado por nosotros mismos. Considero que Charlie pudo haber, eh, si él hubiera podido cuidar su vida y eso, pues estaría, si hubiera cuidado bien su estilo de vida, pues estuviera eh, llevando a cabo este principio de la bioética de manera correcta. Eso es lo que yo logré captar de la película sobre estos principios de la bioética, Julia. Muy bien, gracias, muy buena correlación con la película. A continuación, mi compañera Sofía continuará hablando un poco sobre el modelo utilitarista. Ok, pues lo primero que tenemos que comprender es que el principio básico de la ética utilitarista es el mayor bien para el mayor número de personas. Eso quiere decir que los valores que tiene la sociedad están por encima de los valores personales que podrían tener los pacientes o el personal de salud, claro, en el contexto de la medicina. Por lo tanto, la moral es la que rige este modelo, porque hay que recordar, la moral y la ética no son sinónimos. Bueno, también toma como criterio el cálculo de las consecuencias de la acción para determinar la bondad o maldad de los actos humanos, o mejor dicho, para elegir el bien que se considera superior. Esta manera de ver el utilitarismo se le denomina utilitarismo del acto. Así, ante una situación ética, el criterio es calcular el grado de bienestar o la falta de ella en la decisión tomada, porque hay que recordar un poquito antes que es el mayor bien para el mayor número de personas, ¿ok? Bueno, sin embargo, hay muchas versiones del modelo utilitarista, pero el denominador común entre todas ellas es el célebre principio de utilidad. Una de las versiones postula que una acción es justa si sus consecuencias son mejores que las que sigan de cualquier otro curso alternativo de acción, y serán mejores que otras cuando aumenten o maximicen la felicidad y disminuyan o minimicen la infelicidad del mayor número posible de afectados por las consecuencias en cuestión, y el que las consecuencias consiguientes a una conducta sean mejores que las de otra. Es algo que habrá que de preverse mediante un cálculo de probabilidades previo a la ejecución de cualquier acción. Otra vez hay que calcular las consecuencias. Y este cálculo es difícil de realizar, pero pues se tiene que ver el costo o riesgo-beneficio. Cuando nos vamos al contexto de la película, es un poquito difícil hablar de esto porque es un ejemplo que es un poco oscuro, no en el sentido de oscuro no, sino que no es tan lindo, ¿no? Porque en la película podemos ver que este modelo en la decisión de Charlie, el protagonista de la película, ya que él decide no ir a un hospital para obtener la ayuda médica que necesita, porque él cree que su muerte va a traer más bien que el hecho de mantenerse con vida. ¿A qué me refiero con esto? En su mente, cuando él muera, le dejará suficiente dinero a su hija para que viva una buena vida. ¿Por qué? Porque él piensa que el dinero, o sea, la cantidad de dinero que le pueda dejar a su hija va a ser mayor que lo que él le podrá brindar como un posible padre en su vida. Y ella al final dice que no, que prefiere que él camine hacia él y da a entender que ella piensa que él es mejor, pero ya es demasiado tarde para él y él sigue con este pensamiento. Y también va a dejar de ser una carga en la vida de Liz, la enfermera. Entonces aquí podemos ver cómo Charlie hace su propio cálculo y aunque para muchas personas puede estar mal, en su mente sí está bien, hizo su cálculo y dijo, mi muerte traerá mayores cosas buenas a la vida de otras personas, por lo tanto las consecuencias positivas van a ser mayores que las consecuencias negativas, porque él también estaba sufriendo en vida y él iba a ver que cuando falleciera ya no iba a sufrir de la misma manera. Y esto es mi aporte y mi punto de vista desde el modelo utilitarista. Muchas gracias, Sofía. Muy acertada tu correlación. Siguiendo con los modelos, ahora tenemos al principialista, que será explicado por mi compañero Mauricio. Bueno, el principialismo posiblemente sea uno de los modelos más conocidos dentro de la bioética
¿Y en qué consiste este modelo? Bueno, pues este modelo que sustenta su postura a partir de 4 principios para analizar los problemas bioéticos. Esos principios son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y es importante aclarar que los 4 principios se deben tener en cuenta para la toma de decisiones, por lo que el principialismo se tiene que ver como un modelo de 4 principios y no solo de uno o de cada uno. Desdoblando todos los principios, tenemos que el primer principio, que es el de autonomía, podemos decir que es el que predomina, lo que predomina la autodeterminación, es decir, que la persona para resolver y dar una solución ante un problema bioético, basta con que use su propia ley de juicio, aunque la decisión que elija no sea la mejor o incluso se oponga a las recomendaciones de otra u otras personas. En el ámbito médico, este principio se explica muy sencillo, que un paciente, por ejemplo, pueda decidir bajo este principio si quiere o no un tratamiento que el médico le recomiende, ya que desde su propia ley el paciente no quiere dicho tratamiento. Siguiendo con los principios que comprende este modelo, tenemos el principio de beneficencia, que busca obligatoriamente el bien de todos considerando circunstancias externas a la situación. En otras palabras, buscará el bien a partir del costo-beneficio de las decisiones, un poco relacionado con el modelo que nos explicó nuestra compañera Sofía. Nuevamente, contemplando el área de la salud como ejemplo, podemos decir que este principio se aplica cuando el paciente escoge un tratamiento, ya que como sabemos, todo medicamento o terapia tiene un costo. Entonces, bajo este principio, sencillamente sería evaluar la mejor decisión para el paciente tomando en cuenta el tiempo, costos o resultados, entre otras cosas, de la terapia, pero siempre enfocados en el beneficio del paciente. Después tenemos el principio de no maleficencia, que simplemente es evitar acciones que causen daño, pero en situaciones donde el daño sea mejor o secundario a un beneficio mayor. Y se podrá aceptar como el caso de las quimioterapias, que recordemos que hay daño, pero el beneficio siempre será mayor. Y por último tenemos el principio de justicia, que establece que se debe actuar considerando todos los costos y beneficios, pero además de eso también considera el no perjudicar a otras personas. Es decir, si hay decisión de beneficio hacia uno, pero perjudica a otro o afecta a otras personas, este principio buscará la mejor decisión donde nadie se vea afectado. Y este enorme modelo dentro de la película lo podemos observar en varios momentos. Pero siendo específico y respetando cada uno, tenemos que el principio de autonomía se ve claramente cuando Charlie decide ignorar por completo todas las recomendaciones médicas que le hace su amiga Liz, que va desde no ir al hospital para que no le ayudara, así como utilizar los aparatos para medir las respiraciones, porque recordemos que Liz le ofrece un aparato y este sencillamente lo rechaza. Todo esto implica que Charlie ignora por completo los principios de beneficencia y asimismo ignora el de maleficencia, ya que él nunca hizo nada para tratar de mejorar, ya que él decía que ya que quedaba poco tiempo de vida, prefería seguir rumbo al camino de morir en vez de salvarse. El principio de justicia también se ve ignorado por parte de Charlie cuando él toma la decisión de morir por su estado antes de recuperar, sin importar que su amiga Liz, incluso su hija, se vea afectada emocionalmente, aunque también es cierto que bajo la perspectiva de Charlie, él consideraba que sería justo que a manera de pagar la deuda que tenía con su hija por abandonarla sería el dinero que a él ahorró durante toda su vida. Entonces, por lo cual su modelo de principialista fue totalmente bajo su propia ley o principios. Y eso consiste en modelo de principialista, Julia. Muchas gracias por tu participación. Ahora otro de los modelos a considerar sería el personalismo, el cual será desarrollado por mi compañero Víctor. Bien, vamos a hablar entonces del personalismo. Esto es una corriente filosófica que destaca el valor absoluto de una persona humana, no solo por sus acciones, sino también por su mera existencia. De esta manera, consideramos el ser humano tiene una capacidad de descubrir bienes universales, que son válidos para todos, sin importar la cultura o ubicación geográfica. Tenemos que, en este sentido, el personalismo reconoce que para valorar una acción humana es necesario considerar la intención detrás de ella, así como las consecuencias que se derivan de ella. Además, destaca que la persona humana debe ser tratada como un fin en sí misma y no como un mero medio para alcanzar los fines ajenos a ella. De esta manera, se reconoce que la vida personal es irreductible a otras formas de vida y a sistemas materiales complejos. Ahora tenemos que la bioética personalista, que esto es una corriente ética que parte de los principios fundamentales del personalismo, y estas se enfocan en los principios de la ética médica. Bien, tenemos que esto toma unas decisiones en el ámbito de la salud, y esto propone 4 principios jerarquizados basados en la antropología realista ontológicamente fundamentada.
Tenemos que en el primer principio, este es de carácter prioritario y es que es la defensa de la vida física. Tenemos que en este principio surge de la ley natural y manda que la vida humana se debe promover y defender ante cualquier hecho. Esto en todas sus en todas sus dimensiones y funciones. El segundo principio es el de la libertad y responsabilidad, que a conseguir el bien de sí misma y de los demás, ya que el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana. El tercer principio es el de la totalidad o terapéutico. Tenemos que este es propio de la ética médica y este principio prescribe la obligatoriedad de la intervención sobre la vida humana, que esto considerando a la persona en su totalidad. Es decir, que se enfoca, esto, es decir, que se entiende la corporeidad humana como todo un unitario resultante de partes distintas, unificadas entre sí, orgánicas y jerárquicamente por la existencia única y personal. Tenemos que el cuarto principio es el de la sociabilidad y subsidiariedad, que esto destaca el vínculo entre una persona y la comunidad. En este principio se reconoce que la persona es fuente y fin de la sociedad, por lo que su vida y su salud no solo es un bien personal, sino también un aspecto social. De esta manera, se espera ciertos esfuerzos por parte de la persona para contribuir al bienestar de la comunidad, al igual que la comunidad tiene el deber de garantizar los medios necesarios para acceder a los cuidados de la salud. Tenemos que la bioética personalista reconoce a cada individuo, enriquece a la comunidad y que a su vida y a la salud de su bien personal. Tenemos que de esta manera permite realizar juicios universales que trascienden a la diversidad cultural, el tiempo y el espacio. Como el ejemplo que tengo de esto va más enfocado al personalismo como la corriente filosófica, que en este modelo pues pueden entrar las interacciones que hacía de Charlie con Ellie, su hija, que al inicio solamente visita a Charlie por dos motivos. Primero, que es como la persona que le va a dar el dinero solo por estar conviviendo con él poco tiempo. Además de que, o bueno, como segundo motivo, es que Charlie dijo que él le iba a hacer todas sus tareas y así ella iba a poder pasar su materia sin necesidad de esforzarse. Esto en sí no eso solamente ve a Charlie como un medio para poder llegar a lo que ella aspira, siendo que no lo ve como una persona y no le da el valor que ella merece. Gracias por tu opinión, Víctor. Ahora, partiendo de la autonomía que todas las personas deberíamos de poseer, mi compañera Caro nos hablará sobre el modelo liberal. Bueno, pues primero que nada debemos de saber que el liberalismo es una corriente de pensamiento que ha sido objeto de múltiples interpretaciones y aplicaciones a lo largo de la historia. Para entenderse mejor, podemos decir que se puede entender como una doctrina que asume la defensa y la realización de la libertad en el campo político con un énfasis en la autonomía personal. En esta concepción, la libertad es entendida como un valor primario a respetar. Y esta pues se defiende que hay acciones que solo pueden ser juzgadas en cuanto se hayan respetado las decisiones de las personas involucradas. Es decir, lo importante son los acuerdos que se han obtenido en una sociedad liberal sobre lo permitido y no lo permitido, más que la imposición de un código de valores que se consideran indecidibles. Más bien, para explicarlo un poco mejor, el liberalismo defiende y realiza la libertad en el campo político con un énfasis en la autonomía personal, que pues podemos ver que no solamente es en lo político, es en todas partes, así como en el área médica, en la vida diaria, entre otras más. El Estado tiene un rol importante en garantizar la autonomía y limitar a los actores sociales para que no eliminen esa libertad. Implica la defensa de la diversidad de formas de ejercer la autonomía y se requieren principios adicionales como la dignidad personal y la igualdad para evitar que algunos gocen de gran autonomía, mientras otros se quedan sometidos. En este sentido, el liberalismo es una doctrina que promueve el pluralismo y el respeto de las diferencias, permitiendo la expresión de distintas formas de vida
siempre y cuando no se perjudique a terceros y se respeten ciertos bienes mínimos humanos. Y pues bueno, un ejemplo, conforme la película, creo que Charlie pues quería un estilo de vida en el cual él se dañaba a sí mismo, pero esto fue ocasionado pues claramente por todas las situaciones que él estuvo pasando, lo cual lo llevó a hacerse daño a él mismo, pues, pero lo cual él ya estaba aceptando su realidad. Entonces creo que esto ya era más bien decisión de él con pensamientos que pues no estaban correctos. Bueno, desde mi punto de vista, porque él sabe que, o sea, lo que le espera y lo que va a pasar si sigue haciéndose daño a él mismo. A pesar de que su mejor amiga, en este caso, pues Liz, pues quiere que se atienda, pero ella hace creer que no tiene dinero para atenderse, siendo que cuando él, o sea, él muriera, todo el dinero que tenía, pues quedaría para su hija. Entonces, yo siento que en este caso quiso que lo dejaran, respetaran sus decisiones de que, pues, no quería, dejar, o sea, no quería él consumir el dinero en su salud para, o sea, tener esa idea errónea de que dejándoselo a su hija a lo mejor pudiera remediar las cosas cuando él muriera, pero pues ya no va a estar él. En ese sentido, pues siento que él quería ser libre de hacer con su salud y su vida lo que quiere. Bueno, pues esa es mi opinión. Muchas gracias, Carol, por tu participación. Ahora mi compañera Fernanda nos hablará sobre los elementos comunes de los elementos de la bioética. Desde mi punto de vista, creo que cada quien actuó conforme a sus intereses personales, pero lo que no tenían previsto era que cada uno de sus actos los iba a llevar a redimirse. Eso lo podemos ver claramente con Charlie, pues de alguna u otra manera él intentaba que su hija no se convirtiera en el pirata Ajax, pues él creía fielmente que su hija podía mejorar como persona y no ser tan cruel. A final de cuentas, son diferentes historias con una misma cosa en común, el autosabotaje. Sin embargo, como lo mencioné al principio, creo que al final cada uno pudo aceptar su redención, perdón, y abrazar sus errores. Siento que ese es el mensaje dentro de toda la obra. Pues Charlie fue auténtico y admitió sus fallas. Lo que creo que esta película nos enseña es que no debemos autodestruirnos. He estado leyendo a diversas personas que coinciden en que la condición de Charlie no era más que una analogía a la culpa, que de alguna u otra manera llega a incapacitar y a veces lo único que podemos llegar a sentir es el peso de la culpa y que no merecemos ser perdonados o amados. Muchas gracias por tu opinión, Fer. Ahora, por último, mi compañero José Antonio nos expresará algunos de los problemas de estos modelos bioéticos. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues para mí el principal o uno de los principales problemas de estos modelos es el hecho de cómo algunos de estos se contradicen, permitiendo así llegar a lo que son diferentes conclusiones o respuestas para un mismo problema, dependiendo de cuál es el modelo que se toma en cuenta. Entonces los modelos de la bioética pueden y muy probablemente llegar a chocar entre sí, dependiendo de la ideología de las personas o de su personalidad, de las personas que están involucradas en el conflicto. Algunas se van a guiar por un tipo de modelo más egoísta, por así decirlo, como lo es el liberal, viendo por su propio beneficio, lo cual es completamente justo en su visión o en su moral para el problema. Otros usarán, por ejemplo, lo que es el principalismo, y este va a plantear lo que es el uso de 4 principios, como dijeron mis compañeros, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Sin embargo, este modelo nos plantea una cuestión muy grande, ya que estos conceptos, a no ser que se moldeen a un cierto estándar, es decir, que sean los mismos para todos, son muy maleables sus significados, dependiendo de cada individuo. Por ejemplo, hablando de la justicia, a algunos les parecerá algo justo y a otros les parecerá algo injusto ciertas situaciones. Luego, si vemos desde el punto de vista del personalismo, este busca lo que es proteger, pues, al individuo sobre todas las cosas y posa la vida de la persona en lo más alto, cosa que choca con varios de los conceptos antes planteados. Ahora, utilizando como ejemplo la película, vemos como el personaje principal, Charlie, ejerce su derecho como persona al rendirse de cuidar o de tratar su cuerpo después de saber que el margen de acción o el margen de mejora que tiene para su salud es muy poco. Inclusive su amiga Liz le menciona reiteradas veces que es imperativo ir a un hospital para poder tener una posibilidad de salvarse. Y ella lo que manifiesta es que se decanta mayormente por el modelo personalista,
es decir, que quiere cuidar la vida de su amigo al que quiere mucho. Sin embargo, Charlie, por otro lado, siempre pone la excusa de que los seguros y facturas médicas serían imposibles de pagar en el caso de que vaya a un hospital, y esto le generaría una gran deuda. Pero Charlie claramente se basa en el modelo liberalista, porque deliberadamente, es decir, él toma la decisión antes mencionada de no hacer nada por salvar su vida. Inclusive le miente a todos los que le rodean, entre ellos pues a su mejor amiga Liz, que siempre ha estado para él, diciéndoles que no tiene dinero suficiente como cuando sí lo tiene. Pero este lo guarda pues para dejárselo a su hija, que abandonó, y esto según yo, como yo lo vi, es que lo hace como una forma de remediar esa culpa que tiene, porque pues Charlie dejó a su familia por un amante. Entonces pues en la película podemos ver este choque de modelos que al final resultan en la muerte de Charlie, respetando su decisión. Entonces, esto también nos pone en evidencia que al final de todo, la respuesta a la solución del problema, pues va a estar siempre en la decisión mayoritaria en manos de las personas que están involucradas. Y es así que dependiendo de su mentalidad, van a escoger seguir un modelo u otro. Muchas gracias por tu opinión, Mokay. Para terminar, consideramos que todos los modelos bioéticos, si bien son diferentes y otros son muy parecidos entre ellos, la verdad es que no existe una frontera clara que los delimite exactamente a cada uno. Por ejemplo, el modelo principalista en cierto modo entra en las teorías generalistas de la moral, en donde se describen ciertos principios universales, teniendo así un acercamiento entre el modelo del personalismo y el principialismo. Otros ejemplos de este tipo de acercamiento entre modelos es el utilitarismo y una de las versiones del liberalismo. Esto partiendo del punto en el que ambos modelos se entienden como teorías particularistas. Hay que recalcar que sin duda hay beneficios en poner limitaciones entre estos modelos, ya que esto nos brinda una mayor claridad a la hora de argumentar y tomar alguna postura racional frente a los problemas bioéticos que nos podremos llegar a enfrentar. Aunque no se considera que todos los modelos bioéticos tienen la misma validez, ya que hay corrientes que responden mejor a los problemas bioéticos que otras. Pero sin embargo, todas las corrientes señalan algún elemento verdadero de la naturaleza humana, por lo que todas tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, cada modelo irá de acuerdo al pensamiento y al criterio de cada persona. Por tanto, todos estos modelos bioéticos deberían de ser respetados. Eso es todo. Muchas gracias.